El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos en esta primera edición de Radio Análisis en el 102.5 y también a través de todas nuestras plataformas, incluyendo, por cierto, nuestro canal de televisión Uchile TV, el 11.2 de la televisión digital. Es momento del panel de conversación y saludamos como todas las mañanas a nuestros invitados e invitadas, partiendo por Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social. Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludo a Montserrat y a Pablo. Y Pablo Rodríguez, cientista político, investigador también del Instituto Libertad. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Montserrat, buenos días, Lorena. Bueno, qué bueno tener un cientista político aquí en el panel, porque quiero partir justamente con el proceso constituyente que nos va a dar harto que hablar de aquí a fin de año, por lo menos. Y las normas que fueron aprobadas ayer, lo anticipábamos en el panel ayer de lo que se iba probablemente a aprobar, que fue lo que ocurrió, que es esta reducción de diputados y diputadas de 155 a 138, eso por un lado. Hay otras normas que también se aprobaron, por ejemplo, se rechazó la paridad de género. Ahí, bueno, quizás Lorena tendrá algo que decir. Pero respecto del tema de la reducción, Pablo, quiero partir contigo. Yo no sé si es que hay algún sustento técnico desde la ciencia política que explique o justifique esta decisión, porque escuchando las declaraciones de quienes promovieron esta enmienda, el Partido Republicano, y quienes también de alguna manera la defendieron o la votaron a favor, algunos de Chile Vamos, no queda claro cuál es la justificación desde el punto de vista técnico. De hecho, hubo varias versiones. Germán Becker habló de un promedio, ¿no?, entre los 155 y los 120 que había antes. Luis Silva ayer dio una explicación bien extraña. Dijo, bueno, pero es que hay límite en cifras para todo, por ejemplo, para la velocidad máxima, ¿no? Y puso una serie de ejemplos que en realidad no tenía mucho que ver. Edmundo Eluchans dijo que la verdad no tenía ninguna explicación para esta reducción. Y Pablo, te pregunto a ti, desde la ciencia política, ¿cómo ves esta determinación que según varios expertos que yo por lo menos he estado leyendo, señalan que al contrario, podría afectar la representatividad, tendría efectos nocivos desde ese punto de vista? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Antes de entrar al número exacto, yo creo que lo que primó en la discusión de los días previos, si es que hubo discusión y en la votación respectiva, fue la voluntad que tenía Republicano desde el inicio del proceso de disminuir el número de parlamentarios. Yo creo que eso de alguna forma nos raya un poco la cancha, porque Republicano presentó una enmienda que no recuerdo bien, pero creo que reducía a 132 el número de diputados. También quería reducir el número de senadores, pero esa iniciativa no prosperó. Y esos 132 de alguna forma tuvieron cierto eco en Chile Vamos, sobre todo en la UDI, que también tiene una propuesta que si bien establecía un rango más amplio, permitía también la reducción de número de parlamentarios. Entonces creo que a partir de eso y por lo que uno ve, lo que uno escucha, fue prácticamente una negociación, o sea, un acuerdo en el cual probablemente el promedio justamente que entre 120 y 155, en el cual las fuerzas políticas de la Chile Vamos y Republicano finalmente acordaron que una buena cifra, pero sí, es una cifra arbitraria que obviamente no tiene un sustento tan riguroso detrás, porque más bien responde a un acuerdo político, pero motivado fundamentalmente por la necesidad que ellos ven de reducir el Parlamento para mejorar el funcionamiento del Congreso, para dar una señal simbólica de austeridad fiscal. Entonces, bajo varios argumentos, pero la principal era justamente que una de las banderas de lucha de republicano ha sido disminuir el Congreso. Por lo tanto, a partir de eso, toda cifra que se haya podido lograr responde a un acuerdo, a una negociación que se logró al interior de Chile Vamos, donde también intervinieron también las directivas de los partidos, que no nos recordemos que también en algunos puntos centrales, los presidentes de los partidos, los secretarios generales de los partidos,
han estado muy encima de algunos temas. Y por lo tanto, el 138, más que buscar una razón, yo creo que más bien fruto de un acuerdo político y de una negociación. Los efectos de eso podemos discutirlo a lo mejor con un poco más de detalle, si eso afecta efectivamente la calidad, por decirlo de alguna forma, de la democracia. Eh, pero también me quiero quedar con una parte positiva. Creo que el mandato del CERVEL respecto a este redistritaje también es positivo, porque es muy difícil que los parlamentarios o los mismos consejeros se pongan de acuerdo en el dibujo electoral. Por lo tanto, es rescatable que sea el CERVEL una instancia que todos respetamos y que respetamos técnicamente en su autonomía, que sea precisamente la que va a tener que hacer este dibujo nuevo. Y eso creo que dentro de todo lo que se ha discutido, creo que se le ha dado poco relevancia a ese tema. Es importante que no sean justamente los incumbentes los que diseñen sus reglas, sino que sea el CERVEL el que de alguna forma, con las reglas que le ponen la convención o el consejo, sea el que elabore un tema distinto en cuanto a los distritos. Pero insisto, esto no es más que un acuerdo y una negociación política, no hay que dar tanta vuelta, ¿no? Yo creo que las justificaciones al número, alguna forma pueden ser un poco forzadas si uno busca encontrar la explicación exacta o un número, sino que más bien hay que reconocerlo como tal, que fue un acuerdo entre la derecha y de Chile Vamos y republicanos justamente para disminuir el Congreso, y se vio con una cifra viable que efectivamente pudiera ser aprobada por los consejeros de cada sector, pero darle más vuelta como lo hizo ayer Luis Silva, buscando justificar la cifra, creo que es un poco extravagante, por decirlo de alguna forma. Sí, un acuerdo político, dice Pablo, Lorena. Hay quienes dicen que es una medida no solamente popular, porque decirle a la ciudadanía que se va a reducir el número de políticos y que con eso se va a ahorrar plata para otros fines es algo popular, pero hay quienes dicen que incluso es bien populista, ¿no? Y que eso es lo que está detrás de esta medida. De hecho, hay algunos diarios que titulan con esa votación, ¿no? No es la única que hubo ayer, pero se titula con eso también, buscando quizás atraer la atención, así como la semana pasada ocurrió con un diario de circulación nacional respecto de la expulsión de migrantes. Y ahí podemos ir a hacer la comparación quizás de cómo se ha abordado en relación al proceso anterior, pero parece poco serio, más allá de si es populista o no, de si es producto de un acuerdo político, que un acuerdo evidentemente entre las oposiciones. Parece poco serio que se vote una iniciativa, una enmienda que va a tener efectos, ¿no? En términos de representatividad, sin ninguna explicación técnica que a uno lo deje satisfecho, para bien o para mal, ¿no? O sea, para entender la lógica, que no sea que es una cuestión que genera mucha popularidad. ¿Cuál es tu impresión respecto de esta votación? Y sumo también el elemento de la paridad, que se decía, se argumentaba ayer que con esto se terminaba con esta idea de meter la mano a la urna, ¿no? Que es algo que se ha argumentado respecto de la paridad. Yo creo que es bien interesante lo que plantea Pablo en términos de cómo entonces se está configurando el texto de la nueva Constitución, porque en definitiva lo relevante, creo, es que salga un acuerdo político de acuerdo a quienes componen hoy día la mayoría dentro del Consejo Constitucional y que no se esté elaborando un texto que efectivamente represente a Chile y que proyecte lo que significa un país dentro de los 50 años que vienen, digamos. Entonces, el reducir la cantidad de escaños, evidentemente, sin yo ser cientista, reinstala un poco lo que era el antiguo binominal y por el cual se luchó tanto por cambiarlo, porque volvemos entonces a estos conceptos de territorio electoral, de población, etcétera, independiente de que el redistritaje lo haga el CERVEL, efectivamente está respondiendo a un momento que puede sonar popular, entre comillas, en mi apreciación es populista, porque por un lado dice vamos a rebajar cantidad de recursos fiscales porque vamos a reducir cantidad de diputados, etcétera, pero no habla nada de lo que significaba el avance en representación y en pluralidad y en diversidad del Congreso. Por lo tanto, es bien complejo hacer un análisis que en definitiva no tiene ningún sustento técnico,
Por otro lado, tenemos cómo se instalan ciertas, también ideología en términos, por ejemplo, del tema de la paridad. O sea, se trata de decir que la paridad tiene que ver casi con una ideologización de lo que era el feminismo, tratando de caricaturizarlo, pero en la realidad Chile está compuesto, la mitad de Chile son mujeres y niñas. Y esto evidentemente es un retroceso en el reconocimiento que se había logrado en el último tiempo de lo que significa la participación política de la mujer. O sea, se habían llegado a acuerdos bastante importantes que esto es un retroceso y que absolutamente no tiene que ver con una ideología en particular, sino con la participación y con el reconocimiento que significa que las mujeres nos podamos dedicar, por ejemplo, en mi caso, a la política, y que no tiene que ver con este concepto que también se ha tratado de instalar desde ciertos sectores de la derecha, porque también hay que reconocer que hay una derecha que avanzó en estos temas antes, de esto de sacar, de tratar de modificar lo que decía la urna, pero que no tenía ningún tipo de reconocimiento de lo que significa la actuación de las mujeres en política, de lo que significa el llevar este doble o triple roles que tenemos en la sociedad. Entonces, la verdad es que es bastante, yo diría que vergonzoso tratar de instalar una discusión ideológica como algo que en realidad no lo es. Bueno, y así tenemos también lo mismo que esto como explicaba Pablo, este acuerdo político entre las derechas, sin ningún sustento técnico, y vemos a Luis Silva tratando de instalarlo casi como si fuera la solución a un sistema político en que no va a colaborar en nada lo que significa una democracia participativa y plural. Sí, bueno, Pablo, ahora yendo al plano más general respecto de este proceso, tiene más detractores, y no estoy hablando solamente de las encuestas, ¿ah? Que también ahí han sido bien claras con una tendencia. Parece que tiene más detractores que personas que están a favor. Lo hemos comentado, el caso de la alcaldesa Evelyn Matei, muchos representantes de la centro derecha, de centro, de Bópoli, de la democracia cristiana, y la lista suma y sigue. Ayer estuvo acá en Política en Vivo Javier Couso, el abogado constitucionalista, y él decía algo que me parece interesante de analizar, por lo menos. Él decía, a propósito de las encuestas, que veía difícil que esto pudiera repuntar o que pudiera tener otro curso, considerando que Republicanos ya tiró de alguna manera toda la carne a la parrilla, y eso no ha movido la aguja, si vemos las encuestas. O sea, las enmiendas más populares o populistas, como lo queremos llamar, como lo queramos llamar, no han movido la aguja, decía Javier Couso, respecto de la valoración ciudadana respecto de este texto. Ahí, Pablo, ¿cuál es tu apreciación? ¿Crees que esto se puede revertir en los meses que quedan? Y bueno, queda poquito en realidad, porque ya la próxima semana se tiene que entregar el texto a los expertos. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de revertir? Porque efectivamente ya conocemos cuáles son las enmiendas, ya el texto va tomando forma, sabemos lo que está contenido en él, y las encuestas por lo menos no están mostrando un cambio en la percepción ciudadana. ¿Cuál es tu mirada? Sí, es difícil que se revierta el resultado. Si uno mira las encuestas, no hay ninguna que arroje algo distinto. Y es más, las últimas encuestas creo que han profundizado justamente la distancia entre el apruebo o el a favor y el en contra. Entonces, uno ve pocos escenarios para que eso se dé vuelta. eh, Recordando lo que pasó en el año pasado, la convención en algún momento hubo un quiebre, pero eso fue aproximadamente como 5 o 6 meses antes del Sí. plebiscito. O sea, eh, más o menos en marzo, abril, el apruebo perdió la ventaja que tenía frente al rechazo, pero fue mucho tiempo en que se fueron madurando las opciones políticas de las personas, se fueron metiendo ciertos actores políticos nuevos, como Amarillo, Demócrata. Entonces, pasaron muchas cosas en ese tiempo, pero uno ve que eso no es tan fácil de que ocurra en este proceso. La mayor parte del texto ya está aprobado, por decirlo de alguna forma. O sea, más allá de que falte en pleno y algunos temas polémicos, sobre todo en justicia, probablemente que donde pueden haber algunas modificaciones, el texto ya está en gran parte ya conformado. Hay una posterior etapa donde los expertos intervienen nuevamente, donde pueden hacer observaciones al texto,
pero Republicanos tiene el veto para cualquier norma. Entonces, es difícil que cambie significativamente este texto, y eso es lo que uno debiera preocuparse, porque muchas de las cosas que ya se están discutiendo en la opinión pública ya prácticamente son parte del texto. O sea, más allá que por un tema formal falta en cierta etapa, en lo sustantivo, yo creo que ya más o menos está cerrado la parte de qué es lo que pudiera significar el texto. Pero sí quiero comentar de que probablemente la lectura que uno ve y que lee de otro analista, que se ve también en el Consejo, es que pareciera que las enmiendas no son tan poderosas para hacer cambiar, por ejemplo, la opinión de la gente. O sea, no porque una iniciativa se incorporara o tratara de buscarse incluso en esta etapa de que se aprobara en el texto, pareciera que eso no es relevante. Y aun cuando, como tú señalabas, Monserrat, de que hay muchas iniciativas que son populares, que Republicano está, de alguna forma, son parte de su agenda, pareciera que tampoco eso basta para aprobar el texto, y más bien lo que estaría ocurriendo tiene que ver con que hay un contexto, un clima en el cual la gente no está creyendo. No está creyendo en la forma en que se trabaja, más allá de que no haya tanta espectacularidad desde el punto de vista de gente que llame la atención mediáticamente, sino que más bien por el clima político que se ha generado al interior del proceso. Y eso, revertir esa sensación que tiene la gente es más difícil que, por ejemplo, arreglar una mala medida. Una mala medida se puede arreglar probablemente, se puede votar de otra forma, se puede buscar una solución técnica para mejorarla, pero más allá, y eso creo que es lo que deberíamos mirar con más atención, es que más allá de una enmienda, de un tema que está quedando fuera, que puede ser muy relevante, pareciera que en general la gente no, por un lado, no está siguiendo el proceso, pero al mismo tiempo desconfía profundamente de lo que se está haciendo ahí. Entonces, creo que eso es aún más preocupante justamente para intentar revertirlo, faltando prácticamente casi 3 meses, 2 meses y medio para un plebiscito. Entonces, por eso es tan difícil que se pueda revertir, porque pareciera que el clima donde la gente no le está generando confianza a esta instancia, es mucho más difícil de revertir que justamente algunas malas medidas que aún pudieran revertirse. Sí, de todas maneras, las encuestas también están dando cuenta que hay un interés creciente, ¿no? No es quizás significativo como el que uno quisiera, pero un interés creciente, por lo menos de informarse respecto del proceso. Lorena, ¿tú crees que esto se puede revertir? Yo sé que es una pregunta media retórica, ¿no? Porque es difícil, pero como lo decía Pablo, pero ¿crees que hay algo que se pueda hacer? Y si no es así, desde tu sector, ¿en qué momento consideras que debieran ya tomar una posición respecto de esto y ocuparse con todo lo que eso implica? Y lo pregunto porque si comparamos con el proceso anterior, la campaña del rechazo empezó mucho antes de lo que estamos viendo ahora. Como dice Pablo, quedan 2 meses y medio, un poquito más para el plebiscito, poco tiempo. Cuando ya conozcamos el texto completo va a ser en noviembre, ¿no? O fines de octubre, por lo tanto, es los plazos son muy acotados. Por lo tanto, ahí uno se pregunta qué es lo que está esperando en el fondo el oficialismo, cuál es la señal o cuál es el momento para poder tomar una posición. No me estoy refiriendo al presidente ni al gobierno, porque se entiende que ahí tiene que haber presidencia, pero respecto de los partidos oficialistas, ¿cuál es tu posición o todavía tienes alguna pequeña esperanza? Nuestro sector ha estado permanentemente buscando el diálogo, o sea, eso no tenemos ninguna duda, e incansablemente llegar hasta el final del proceso. Eh, y básicamente es porque también aprendimos de lo que sucedió en el proceso anterior, y por tanto no hemos tomado con seriedad lo que significa la construcción de una nueva constitución para un país. Entonces, nosotros no tenemos dudas en que tenemos que esperar aún, porque tenemos todavía etapas que seguir quemando, tenemos que dejar que el Consejo termine su trabajo, e insisto, nuestro sector ha estado incansablemente buscando acuerdos, tratando de que la derecha, que tenía desde el primer día la responsabilidad de poder conseguir también estos acuerdos, se abra a que podamos entonces generarlos. Ahora, lo que sí es preocupante es que efectivamente
Cuando tenemos, por ejemplo, cuestiones que se aprueban, que provienen de pactos, casi pactos electorales o pactos políticos entre el sector que tiene mayoría, obviamente que la ciudadanía va a restarle credibilidad al proceso, porque en el fondo ve que la defensa que se está haciendo es de sectores particulares y no para toda la ciudadanía. Por lo tanto, lo más relevante, creo yo, es la credibilidad del proceso en términos de que se pudieran sentar distintos actores de la sociedad chilena para poder también llegar a acuerdos y construir esto que algunos en la campaña anterior del rechazo, lo recuerdo, hablaban esto de una que nos una, de la casa para todos, la casa común, etcétera, y que hoy día también vemos, y eso también resta credibilidad, creo yo, como ciertos sectores de la derecha, sin más allá ir a los dichos de la alcaldesa Matei, también presentan sus resquemores respecto de lo que está saliendo. Entonces, en el fondo, la ciudadanía que ha sido testigo durante años de distintos debates políticos, como son el aborto en tres causales, el tema de FP y pensiones, etcétera, se da cuenta de que se reinstalan cuestiones que ya se habían superado en la sociedad chilena. Entonces, mi impresión es de que la derecha se está jugando una gran oportunidad para el país por anteponer sus criterios electorales o lo que pueda sonar popular y no le tomó realmente el peso y la seriedad con la que correspondía enfrentar este proceso. Sí, te preguntaba, Lorena, también por la postura del Frente Amplio o de Convergencia Social, porque ayer hubo una reunión en la oficina del senador Macaya, donde hubo representantes del oficialismo, como la senadora Paulina Bodanovich, también de Renovación Nacional, de la UDI, donde se abordó, según un artículo de La Tercera que está publicado hoy, se abordó la posibilidad de salvar de alguna manera el proceso constitucional. Por eso te preguntaba si es que tú lo ves viable, porque si uno revisa lo que ya se ha aprobado, por ejemplo, en materia de derechos sociales, hay diferencias ideológicas que son irreconciliables. Por ejemplo, en el tema previsional, de salud, ¿no? Y que incluso algunos dicen que contravienen los 12 bordes. Por lo tanto, desde el oficialismo, si es que existe la idea de que esto se puede salvar así como está, cosa que difícil que, por ejemplo, desde Chile Vamos se echen para atrás con estas normas. No sé si será la posición que tienen ustedes como Frente Amplio, pero bueno, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta les propongo seguir hablando de este tema, si se puede o no salvar el proceso constituyente, y el plan B, que empieza a rondar esta idea de a poquito, ¿no? De qué hacer con el texto de los expertos en caso que se rechace, qué rol tendría el Congreso, ¿no? Y algo que suena un poco en los pasillos del Congreso, esta posibilidad del plan B. Eso a la vuelta así de la pausa, nos separamos unos segundos y volvemos en instantes. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9:04. Estamos en el panel de conversación con Lorena Meneses y Pablo Rodríguez. Lorena había dejado instalado la continuación del tema que estábamos hablando en el primer bloque, si es que es posible salvar este proceso y también de la posición que están tomando los sectores oficialistas. Ayer, como decía, hubo una reunión ahí en la oficina del senador Macaya y según señala este artículo en La Tercera, hubo cierta preocupación por parte de los dirigentes de oposición, señalando que no hay mucho control respecto de lo que hacen los consejeros, ¿no? No hay una orden de partido, por así decirlo, y esto también se ha visto con lo que ha señalado Evelyn Matei, que es la figura mejor aspectada para ser la próxima candidata presidencial, que va en una línea totalmente contraria de lo que se ha ido votando en el Consejo. Bueno,
¿Tú crees que esto se puede rescatar, se puede salvar, se puede llegar a algún acuerdo en las fases que quedan, ¿no? En la de los expertos y luego también lo que más probable va a ocurrir, la comisión mixta? ¿Crees que es posible o ya das por desahuciado este proceso? Yo quiero insistir en que no hay que dar por muerto el proceso, quedan etapas, todavía esperamos que exista un acuerdo en el Consejo y que se llegue a un texto de consenso como fue el proceso del anteproyecto. Ahora, un plan B, como se ha tratado de señalar, todavía no es el momento. Tenemos que dejar que el Consejo termine su trabajo, en eso no nos perdemos. Por lo menos desde la bancada oficialista en el Consejo, nosotros hemos estado como partidos permanentemente en conversación con ellos. Por lo tanto, la crisis que hoy día podemos ver en la derecha era una situación que se pudo prever antes y que lamentablemente ha traído a lo que hoy día es esto de tratar de salvar como instalan desde la misma derecha. O sea, también seamos claros que no es una cuestión que estemos desde el oficialismo impulsando, sino que básicamente tratar de decir que está muerto o las distintas voces o este desorden que manifiestan proviene precisamente de estas como dos situaciones que no han podido conciliar, que es lo que representa Chile Vamos y sectores de la derecha que sí avanzaron en algunas cuestiones, y lo que representa republicanos, que evidentemente se ha quedado pegado en su ideología y ha mostrado su rostro tal como es. Evidentemente que estamos preocupados, que estamos alertas, creemos que republicanos han sido irresponsables, poco serios, ya lo decía antes, y en términos muy coloquiales han pasado máquina y que Chile Vamos lamentablemente se ha sumado a muchas de las enmiendas y que son retrocesos para la gente. ¿Cómo ves, Pablo, esta idea del plan B, del texto de los expertos? Hay algunos incluso parlamentarios que planteaban la posibilidad de incorporar una tercera opción en la papeleta de diciembre que fuera el texto de los expertos, que tiene una dificultad por lo pronto, que es un texto donde, si bien generó acuerdo desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, hubo muchas materias en donde no se pudieron poner de acuerdo, por ejemplo, en los temas más conflictivos respecto de derechos sociales, en fin. Por lo tanto, es un texto que uno podría decir no está completo, ¿no? No es la panacea, ¿no? Como se ha planteado. ¿Cómo ves tú esa posibilidad del texto de los expertos o de adelantarse ya a estas alturas a un eventual plan B? Sí, lo que pasa es que como conversábamos recién, o como probablemente el contenido de las enmiendas hoy día y del texto que se va a plebiscitar, no va a generar el cambio en la posición de la gente, es que es necesario un acuerdo político probablemente para buscar alguna alternativa. Pero yo lo veo poco factible, la verdad. En general, el ánimo de la gente respecto al proceso, claro, hay un desinterés importante, probablemente va a ir aumentando en la medida que el plebiscito se acerque, pero la gente creo que vería muy mal un nuevo acuerdo político que diera pie a un proceso distinto. Yo creo que hay un punto que tiene que ver con el respaldo que tiene el Congreso. Yo creo que generaría un malestar importante que una vez terminado esto en diciembre, si es que esto se llega a votar en contra, a los pocos meses después estemos discutiendo nuevamente sobre un texto, que podría ser de los expertos, el anteproyecto, pero que como tú bien señalas, Monserrat, hay muchos temas que quedaron abiertos en ese anteproyecto. Entonces tampoco es un texto que de alguna forma pudiera dar satisfacción o respuesta a los problemas que vivimos hoy día, porque justamente en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, quedó con muchos flancos abiertos para que justamente el Consejo los pudiera resolver. Entonces también, y siendo respetuoso con la gente que lo señala, hay una cierta idealización de un texto que tampoco representa tan bien a los sectores políticos. De alguna forma, lo que decían los expertos es que no deja a nadie disconforme, se siente parte de este texto, pero tampoco cerraría las discusiones que estamos teniendo hoy día respecto a temas de políticas sociales y el Estado social de derecho. No lo cierra. O sea, quedarían las mismas discusiones abiertas en el Congreso. Entonces, yo creo que, y es más, los expertos, sobre todo el oficialismo, culminó la elaboración del anteproyecto, no se mostraban tan contentos como se muestran hoy día.
los expertos del oficialismo, el Partido Socialista, el Frente Amplio, también tenían bastantes críticas respecto al texto porque justamente no habían podido consagrar en él alguna de su agenda histórica. Entonces, que ese texto fuera de alguna forma hoy día visto como algo positivo es porque justamente lo que ha hecho el Consejo ha retrocedido a partir de ese texto. Pero ese texto, como señalo, tampoco generaría esta garantía de que los temas respecto a la Constitución en aspectos fundamentales se fueran a cerrar. Entonces creo que también hay un juego ahí medio poco claro respecto a que la calidad de ese texto y los temas que tiene de ninguna forma debe cerrar los temas. De hecho, por ejemplo, uno podría pensar que el tema de los parlamentarios, difícilmente los propios parlamentarios podrían, por ejemplo, ponerse de acuerdo en reducir su número. Entonces, hay varios temas que son del anteproyecto, otros que son del que ha incorporado el Consejo, que de ninguna forma quedarían cerrados en esta etapa. Entonces, y una nueva fase o un nuevo proceso, ¿cuánto demoraría? Próximo año ya hay elecciones nuevamente, hay elecciones municipales, de gobernadores regionales, de consejeros regionales. Entonces, uno ve que esos planes que se intentan establecer no tienen mucha viabilidad más allá de que, insisto, yo creo que sí, la ruta es positiva desde el punto de vista de que un acuerdo político podría salvar el texto actual y el proceso actual, pero en estas condiciones, no en unas distintas en las cuales se reabriera el proceso o no. Mucha gente ha criticado que en este proceso actual no hubo un plebiscito de entrada, por ejemplo. Entonces, eso ya de alguna forma en muchos sectores ha generado cierto escozor. Si esto pasara directamente al Congreso, no me imagino lo que pensaría parte importante de la población, entonces creo que estamos bastante enredados, pero la solución, si es que la hubiera, tiene que ver más bien con intentar arreglar lo que está ocurriendo hoy día, aun cuando fuera difícil, y dando señales políticas importantes desde todos los sectores políticos de que se va a intentar aprobar o se va a intentar mejorar el texto, pero en estas condiciones. No veo realista suponer un proceso distinto, ya sea en el Congreso o en otra instancia, porque además las fuerzas políticas no creo que prestarían su apoyo, su voto para ello. Y cierro con esto. A mí todavía no me queda claro qué es lo que quiere Republicanos, porque más allá de que Republicanos instale sus temas, instale sus enmiendas, su agenda, que es la que conocemos, yo no sé si Republicanos tiene claro si le conviene que esto salga exitoso o sea rechazado. De hecho, muchas de sus bases del Partido Republicano tienen muchas dudas respecto a este proceso. Por uno, por el plebiscito de entrada que no existía, que sí que se mantiene vigente la constitución vigente, de que es necesario un nuevo proceso porque la constitución actual es buena, no sé, muchos argumentos que ellos señalan. Entonces yo todavía no logro vislumbrar con claridad qué es lo que Republicanos quiere y qué es lo que le conviene. Creo que de alguna forma eso también va a ser importante a la hora de las definiciones, pero quiero reiterar justamente que si que se quiere arreglar algo, tiene que arreglarse ahora en estos 2 meses, o en estos 3 meses que quedan, pero no veo mucho espacio para un proceso distinto, por ejemplo, el próximo año. Sí, bueno, porque además lo que dice Pablo Lorena, este gobierno, el presidente Boric, tuvo la mala suerte quizás de que todos los años tocan elecciones, con todas las implicancias que eso tiene, y además con una ciudadanía bien cansada de todos los procesos ya eleccionarios que hemos vivido. Por lo tanto, ver un tercero, uno podría decir incluso un cuarto, si se suma el intento que hubo con la presidenta Bachelet, ya puede parecer complejo, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora, yendo a lo que plantea Pablo al final, la estrategia de los distintos actores políticos, republicanos, claro, no queda muy claro cuál es la estrategia, porque incluso ha trascendido que ellos no tendrían ningún problema en llamar a votar en contra, lo que parece bien paradójico, considerando que son quienes tienen la batuta, por así decirlo, en el proceso. Y por otro lado, la centro derecha, Evelyn Matei, ¿no? Que se ha desmarcado. Yo no sé si es muy hábil, si esto es un cálculo político, electoral, de que ella está viendo que con las encuestas, bueno, este proceso no va a darle muchos réditos y desmarcarse, al contrario, sí podría beneficiarla electoralmente. Está por ese lado, ¿no? Por un lado republicanos, por el otro si le vamos Evelyn Matei, y por otro el oficialismo y particularmente el gobierno, Lorena. Y ahí te quiero preguntar, bueno, sobre esos tres aspectos, ¿no? Pero en el caso del gobierno, se ha dicho o ha trascendido también que
una de las estrategias de Chile Vamos es tener una suerte de confrontación con el gobierno para que esto termine siendo un plebiscito respecto de la gestión de Gabriel Boric y con esto obviamente poder tener cierto éxito, ¿no? ¿Cómo ves que debiera manejarlo el gobierno en relación a lo que fue la experiencia del año pasado? La ministra Toá dijo este fin de semana, nosotros no vamos a entrar en una confrontación con republicanos porque sería en el fondo darles en el gusto, ¿no? ¿Cómo ves ahí que debiera ser el rol? Porque es difícil no pisar el palito. O sea, ayer a todos los ministros, ¿no? Representantes de gobierno les preguntaban y constantemente se les está consultando sobre eso, a la ministra Orellana, por ejemplo. Es difícil no pronunciarse sobre algo que el gobierno tiene opinión, pero también eso podría también tener consecuencias desde el punto de vista de la estrategia de republicanos. ¿Cómo ves ese escenario en esos tres frentes, por así decirlo? Sí, mira, hay como varias aristas de todas estas preguntas, digamos. Primero, solo señalar que efectivamente el anteproyecto no dejaba cerrados los temas porque precisamente se pensó en conseguir un texto que fuera habilitante, una constitución habilitante de conversaciones que se pudieran dar en el futuro, pero que se pudieran dar a través de las distintas gobiernos que vinieran y que fueran resueltos a través democráticamente, en el fondo. Por lo tanto, obviamente no era el texto que contenía todo lo que en nuestro sector nos habría gustado, pero que habilitaba los procesos para seguir avanzando. Y ese es el gran inconveniente que tenemos hoy día, que no es que el anteproyecto sea la gran nueva constitución, sino que en el fondo lo que se está presentando ahora a través de toda esta cantidad de enmiendas retrocede respecto de aquello que era un objetivo relevante para nosotros. Ahora, respecto de lo que esté pensando hoy día Chile Vamos, la verdad es que es difícil pronunciarse porque tenemos distintas vocerías, hay un desorden generalizado en lo que expresa hoy día Chile Vamos y particularmente republicano hacia la ciudadanía. Por eso es que el proceso es poco creíble, porque no hay una consistencia en lo que están haciendo versus lo que están diciendo. Entonces, la ciudadanía tiene el grave problema, y creo que todos en realidad, de eventualmente saber qué es en definitiva lo que va a defender cierto sector que está escribiendo en la práctica, a través de su mayoría circunstancial en el Consejo, lo que podría ser la nueva Constitución. Y respecto de lo que el gobierno, claro, es bien difícil, como decías tú, no pisar el palito, de estar tratando de establecer una confrontación entre el texto o el proceso del Consejo Constitucional respecto de lo que es el gobierno o de su aprobación o no de lo que pueda estar realizando como ejecutivo. Entonces, yo comparto plenamente lo que decía la ministra Vallejo y también la ministra Toa respecto de que el gobierno se mantiene ajeno al margen, lo cual no significa que cada uno como persona pueda tener su opinión y la podrá expresar el momento en que vote, como todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas del país, pero en definitiva no es una disputa en la que es una falsa disputa en el fondo. O sea, esta confrontación que se trata de establecer desde la derecha no es real, porque lo que está haciendo hoy día el gobierno es gobernar. Vemos al presidente haciendo las inauguraciones y los anuncios que le corresponden como presidente de la República. No meterse hoy día en este debate que tiene que ver con un proceso que es autónomo y que es evidentemente ajeno a lo que es el Ejecutivo. Por lo tanto, tratar de instalarlo esto en una arena casi de disputa electoral, me parece que no solamente es falsa, sino que además perjudica el ánimo político que ya venía energizado, creo que utilizar esa palabra, electrificado o algo así, desde antes de la conmemoración del 11 de septiembre. Entonces, estar tratando como de llevar el Consejo Constitucional a la disputa pequeña, electoral, de lo que pueda pasar el 2024, me parece que es nuevamente un síntoma del egoísmo y de la poca seriedad con la que ha enfrentado la derecha en su conjunto el proceso constitucional.
Sí, igual, Pablo, hace raro ver a la ministra Vallejo, por ejemplo, repartir los ejemplares de la propuesta constitucional sin mucho entusiasmo, a diferencia de lo que fue el proceso anterior, ahí sacándose selfies, ¿no? Con este kiosco al frente de la Moneda. Me imagino que va a ser, por lo menos el ánimo va a ser distinto respecto de este segundo proceso. ¿Cómo ves tú el caso de Chile Vamos y de Evelyn Matei? Porque uno dice, claro, genuinamente es muy probable que todo lo que dice Evelyn Matei realmente lo piensa, ¿no? Respecto de las críticas sobre el aborto, sobre las contribuciones, que además no es la única alcaldesa que lo ha señalado, pero evidentemente también hay una estrategia detrás, a la que no se han plegado desde sus bases de apoyo, ¿no? Sus correligionarios. ¿Cómo ves ahí el escenario en Chile Vamos? Porque evidentemente hay una toma de posición que tiene un fin, ¿no? Pero no es lo que se ve en Chile Vamos ni tampoco en el Consejo. Sí, quiero señalar dos cosas. La primera es que uno ve que efectivamente Chile Vamos está por cerrar bien el proceso y eso significa un llamado explícito incluso a aprobar antes que esté el texto. Yo quiero destacar la labor que está haciendo Javier Macaya, de que aun cuando tiene diferencias con republicanos, con ciertos contenidos del texto, hoy día ya está planteando que hay que buscar las formas para aprobar y buscar las mejores alternativas para que la ciudadanía se pronuncie a favor de lo que se resuelva en el Consejo. Creo que esa postura de Chile Vamos, que también ha sido, no tan explícitamente, pero también ha sido apoyada por RN, sus dirigentes, que fueron parte importante para que esto viera luz. O sea, el papel de Javier Macaya, de Diego Chalper, fue fundamental justamente para buscar en ese momento, un acuerdo político en el cual los diversos sectores vieran la posibilidad de dar continuidad si es que el texto anterior era rechazado. Entonces, creo que ellos dos especialmente han jugado un papel muy relevante en esta continuidad. A lo mejor han estado tan encima de los temas durante todo el tiempo, pero también uno ve un intento justamente de las directivas de Chile Vamos de, de- Sí, de tenemos no ahí, abandonar el proceso, sí, de Pablo, justamente tratar no, con otros sectores, buscar con otros sectores justamente, volví, sí, tenemos ahí unos problemas de conexión, parece, se escucha medio yo los veo a entrecortado. ustedes muy bien. Sí, no, sí te vemos bien, pero te escuchamos medio entrecortado. Mientras eso se arregla, se estabiliza, Lorena, no sé si tienes Ahora sí, alguna... Sí, ahí creo que te escuchamos. A ver, no sé si puedes cerrar la idea sí, para... sí, destacar la voluntad de los dirigentes chilenos por terminar bien el proceso. Creo que eso es rescatable desde el inicio y durante el proceso creo que también han seguido muy de cerca. Pero lo que más importante que quería decir es que Evelyn Matei la estrategia es clara, es diferenciarse de republicanos, ¿no? Si Chile Vamos que tener éxito electoral en el corto o mediano plazo, tiene que sí o sí diferenciarse de republicanos, no hay otra fórmula por hacer una diferenciación más confrontacional, más dura, más directa o no, eso va a variar de quien lo diga, del personaje que lo responda, pero tiene que diferenciarse, si no, en términos coloquiales, republicano se va a comer a la derecha que no es, que es Chile Vamos hoy día. Entonces, hay una intención claramente de separar agua, que probablemente ha costado, pero es que Evelyn Matei da la señal de que ella representa una derecha distinta, que es mucho más convocante y dialogante con otros sectores, especialmente con el centro político o con la centro izquierda incluso, y que desde la derecha ella está dispuesta a hacer ese tipo de conversaciones y que republicanos no lo quieren hacer. Entonces, esa diferenciación que se hace en las derechas, creo que también es muy importante analizar porque justamente la diferenciación va a permitir que siga existiendo Chile Vamos, si no, no hay otra fórmula en la cual uno pueda ver que Chile Vamos sobreviva, sino es algo distinto a lo que está haciendo hoy día. Sí, es lo que ha hecho también el expresidente Sebastián Piñera. Nos quedan algunos minutos y los quiero cambiar radicalmente de tema, obviamente ahí apelando a su capacidad de síntesis, porque esta semana el gobierno va a presentar el veto respecto de la ley de usurpaciones que ha generado mucho debate en el Congreso, la aprobó el Congreso, la ministra Toá ha dicho que no van a aceptar algunos aspectos de esta ley, particularmente el tema de la autotutela, ¿no? Bueno,
¿Qué mirada tienen respecto de esto? Porque por un lado está el argumento de que se está torciendo la voluntad del Congreso, que es algo que se ha esgrimido desde la oposición. No es primera vez que un presidente presenta un veto sustitutivo ni veto de distintas características. Está ese argumento por un lado, y por otro lado ya hay grupos organizados como la CAM que están anunciando que podrían incluso utilizar armas para defender tomas de tierras ante esta ley de usurpaciones, lo que generaría un escenario muy complejo, que es lo que ha advertido la ministra Toá cuando habla de esta ley de la selva, ¿no? Particularmente en el caso del sur, pero esta ley es aplicable para distintos tipos de situaciones. Lorena, no sé si tienes algún comentario respecto de este debate. Sí, mira, lo más importante es regular de una forma razonable la legítima defensa y establecer un sistema escalonado de penas. O sea, yo creo que en ese sentido la ministra Toá ha sido bastante clara. Los problemas jurídicos no pueden resolverse a través de la violencia. Los problemas jurídicos entre particulares no pueden resolverse a través de la violencia. Y entiendo, además, que el diálogo por el tema del veto continúa en curso por parte del gobierno y que está en su derecho, como sabemos, de ejercerlo por el bien de la ciudadanía del país. O sea, evidentemente una ley que habilite el uso de la violencia entre particulares y que nos saque de lo que no hemos establecido como Estado de Derecho, atenta contra esos mismos valores. Pablo. Sí, yo creo que aquí el gobierno se va a volver a enredar, lamentablemente con un tema que genera interés mediático importante, que las personas de alguna forma veían como una buena legislación en general, pero con algunas cosas que se pueden corregir, y que a través del veto creo que la discusión va a volver al gobierno a una posición compleja. Hay probablemente algunos aspectos del proyecto que no quedan bien resueltos, que eso podría haber sido mejorado en instancias previas, pero creo que esto va a volver a trastocar la relación entre el gobierno y la oposición de manera fuerte. Creo que si el gobierno tenía un par de semanas más tranquilas, post 11, post 18, la verdad es que el tema del veto va a generar una disputa política entre oposición y oficialismo que va de alguna forma a enredar nuevamente el ambiente para el gobierno. Y eso creo que se podría haber buscado alguna forma previa antes para llegar a este punto, porque tiene su legítimo ejercicio de ejercer el veto, esto está claro, pero va a significar un nuevo distanciamiento con la oposición, cuando además hay otras reformas claves que todavía están en proceso. Entonces, aun cuando técnicamente a lo mejor el proyecto requiere mejora, creo que también políticamente va a significar una nueva fuente de tensión entre ambos sectores, que obviamente va a enredar también la discusión de otras reformas sustantivas que el gobierno quiere aprobar. Claro, ahora esa instancia previa ya ocurrió en el debate legislativo y el resultado fue el que hubo. Lo que podría pasar, que sería negativo para el gobierno, es que el veto se rechace. Recordemos que este veto se vota en el Congreso, se requieren 2/3 de los votos y si es que la oposición o las oposiciones consiguen mayoría, ahí el gobierno podría salir bien perjudicado. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana con ese debate, con el tema constitucional, la ley de presupuesto que también se va a presentar durante esta semana, hartas cosas que están en desarrollo y vamos a estar atentos y atentas y probablemente conversándolos en la próxima ocasión con Pablo Rodríguez y Lorena Meneses. Muchas gracias por estar con nosotros durante esta mañana. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, nos vamos a una pausa cuando son las 9:29. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.